Gracias por su presencia y su solidaridad. Inicialmente quiero disculparme porque a quienes le llegó la información, el título del evento, sospechosamente y como una realidad decía soberanía y tecnología. Más que título, ese es el área al cual pertenece el tema que vamos a trabajar hoy. En ese sentido, me disculpo porque si alguno, y es obvio, si ese es el título y vinieron apuntando hacia eso, bueno, eso tal cual no se acabaría en hora y media. Pues eso, soberanía y tecnología es casi, por decirlo así, un tema de discusión de un semestre en alguna cátedra dedicada al tema filosófico sobre el desarrollo endógeno o todo lo que tenga que ver con soberanía e independencia, o hasta más. Es decir, que soberanía y tecnología derivarían muchísimos otros temas. Y yo creo que una de esas derivaciones es justamente esto. El error, por decirlo así, o digamos el tema, tal cual como se redactó, viene en función de qué es eso. O sea, hay un marco de trabajo sobre tecnología y soberanía, y yo cometí el descuido de no darle el detalle a las chicas que son las que están siempre pendientes de organizar este tipo de cosas para haber colocado el título correcto, que es este. Antes de iniciar, debo rápidamente decir dos cosas, ¿no? La primera es que el marco de este trabajo viene un poco antes del año 2008. Yo he empezado como a hacer los vínculos correspondientes a lo que tiene que ver con las relaciones de poder, lo que tiene que ver con tomas de decisiones vinculadas a Estado, los niveles de dependencia, y no deja de pasar por un lado todo lo que tiene que ver con los marcos regulatorios, la tecnología, el uso de ellas, digamos, el imperio del poder del conocimiento y todo lo que tiene que ver con la famosa tercera hora de TOEFL. Y todo aquello que finales de los 90, con mediados de los 2000, empezaron como a darnos a entender de que como que había un tratamiento humano de quienes nos daban o nos brindaban elementos de tecnología hacia otras regiones y quizás nos estaban mostrando el lado oculto de la caja, ¿no? Y inclusive yo llegué a caer entre un pequeño nivel de ingenuidad de pensar de que ese tipo de referencias bibliográficas eran útiles para nuestra región. Y bueno, los hechos que han estado ocurriendo, como lo dijo el profesor Omar, cada día van demostrando más que eso no era de esa forma. Lo segundo es que este trabajo se presentó en el año 2008 en un evento conjuntamente, que por cierto en esa actividad me acompañó el profesor Omar, en la ciudad de Filadelfia, donde fuimos invitados por una comunidad conocida como Pennsylvania Statewide Latino Coalition. Y el título de esa jornada se conoció con el nombre de United to Defend Our Future, es decir, unidos para defender nuestro futuro. Una comunidad latina, casi siempre los que están agrupados hacia el norte, en la costa este, suelen ser grupos muy críticos, muy analíticos, quizás menos sesgados por cuestiones viscerales, y esta es una comunidad que está muy preocupada, quienes nos invitaron a establecer esos marcos de discusión para tratar de reconocer, digamos, sus raíces latinas, defender sus tradiciones, su cultura. Y bueno, nos transfirieron una invitación en la cual asistió Omar. Por cierto, presentó dos trabajos, una conferencia central y otro trabajo más, y yo presenté que me aceptaron, y fue motivo de exposición en una plenaria ya en Filadelfia en el año, eso fue el 30 del 2008. Este mismo trabajo, obviamente, en la medida en que ha pasado el tiempo, no forma parte, digamos, de mis actividades diarias, del acontecer normal, sino que forma parte de ese elemento que te va preocupando y se forma parte de esas tareas alternas que tú quieres seguir cultivando. Ya lo he presentado
en dos distintos escenarios, en una cátedra de maestría para profesor de educación física y en otra cátedra en el Pedagógico de Caracas, y he estado, digamos, de mano de algunos colegas para hacer de este documento, hacerlo más rico y tener la posibilidad de producir entonces en un momento determinado un material que esté bien elaborado. En otras palabras, yo me voy a aprovechar de la presencia de ustedes, como lo he hecho en otras oportunidades, para luego de terminada la jornada y con la intervención de ustedes, yo poderme enriquecer. Es decir, doy por asentado de que aquí no está la verdad absoluta, aquí lo que están son un conjunto de detalles, impresiones, revisiones bibliográficas que tratan un poco de masajear el tema y bueno, presentar esto como un marco de discusión para que entre todos y en otros eventos donde sigamos participando con este tipo de trabajo, nos podamos, digamos, interactuar y que el público y el colectivo me permitan ayudar con nuevas ideas para enriquecer lo que yo llamo en este momento mi ponencia. En tal sentido, bueno, yo les agradezco muy gratamente que estén aquí presentes y yo espero que lo que trabajemos hoy aquí les sea útil y que nos saquemos provecho todos de este importante tema. Tecnología y conocimiento compitiendo por la soberanía. Ok. La tecnología ha acompañado al ser humano desde el instante en que éste pudo sistematizar y organizar algunas tareas que le permitiesen entender su existencia y tener mayor control sobre su entorno. Este principio ha sido útil al momento de prepararse para enfrentar los rigores de la naturaleza, superar problemas de salud en la población, elevar la calidad de vida y mejorar sustancialmente el uso de las tierras de cultivo, acelerar los tiempos de entrega y transporte, tanto de bienes como de servicios, entender el comportamiento del globo terráqueo y su contextualización en el universo, entre muchos. Sin embargo, la misma tecnología que nos ayuda a elevar nuestro espíritu humano también oscurece su legado a nombre del desarrollo. Justamente el tema que nos llama la atención en el presente trabajo tiene que ver con el uso del conocimiento y la tecnología como instrumento de enajenación y sumisión de los pueblos. Los cambios a los que nos estamos exponiendo en estos tiempos ponen frecuentemente en duda la validez de algunas definiciones, dependiendo del contexto. Los países emergentes intentan mejorar su calidad de vida, aprovechar las ventajas que tienen las ciencias y formular soluciones que permitan atender sus necesidades fundamentales. Se supone que la tecnología debe jugar un rol protagónico entre quienes aún se encuentran viviendo en situaciones críticas y que debieron ser suprimidas hace mucho tiempo, tales como la extrema pobreza, el analfabetismo, el deterioro constante de la salud, la desnutrición, el uso de agua potable, el acceso de viviendas dignas, el transporte adecuado, entre algunos. Eso hace referencia al hecho de que quiero un poco desacoplar el tema de que tecnología pareciera que ahora está solamente asociado a un computador. Es decir, cuando la gente habla de tecnología, inmediatamente lo acuña en computador. Tecnología es esto, esta mesa, estas luces, el ascensor que nos subió y bajó, las metodologías que se implantan o que se tratan de implantar para sustituir nuevos procesos, eso está inundado de tecnología. Es decir, a veces una forma de hacernos entender es que se eleva el nivel de dependencia es que no podemos hacer esa caja y lo que está dentro de esa caja. Entonces tenemos que ir más allá porque no solamente estamos atrapados por una caja, sino que tiene que ver con fármacos, tiene que ver con alimentos, tiene que ver con cultivo, tiene que ver con técnicas de cultivo. Es decir, que quería empezar con esta diferenciación. Sin embargo, en muchos casos el uso de tecnología, el uso de conocimiento, lejos de ayudar a resolver los problemas antes mencionados, pueden ser una carga en los pueblos en desarrollo. Hasta hace tiempo, poco, los elementos que redefinían la independencia y la soberanía en las naciones estaban centrados y orientadas en el Producto Interno Bruto, calidad de vida, la capacidad de exportación y la protección territorial de estos países.
No obstante, se presentan nuevos criterios que supuestamente permiten establecer la soberanía y la independencia de las naciones. Estos criterios están estrechamente vinculados a un pequeño grupo de tecnología. Nos separamos. Estamos refiriendo entonces a un pequeño sector de tecnología, que por su experticia y su costo excluyen a grandes comunidades y hasta países, a pesar de su urgente uso. Asumiendo planos de alta tecnología en un mundo tan competitivo y global, los nuevos paradigmas del mercado sugieren que un Estado debe poseer y desarrollar excelencia tecnológica permanente en algunas áreas cruciales y asegurarse sus suministros no importa cómo. Fíjense este detalle. Para evitar la pérdida de su soberanía sin importar sus consecuencias. Superando cualquier consideración de carácter estratégico, creo que me pasé una superando cualquier consideración de carácter estratégico y hasta ético, bien sea de seguridad o de defensa nacional, los nuevos desarrollos del saber, de acuerdo a Alan Juliet, investigador al cual yo no le tengo mucho, no me acerco mucho a él, pero por no acercarme a él, me pareció prudente, interesante citarlo en este contexto, que aparecen cosas bien interesantes aquí. Se concentran en las tecnologías de información, de la transmisión del saber, la robótica, la energía del futuro, la nanotecnología, el genio genético, el medio ambiente y muchas otras actividades. Pero en descargo a lo anteriormente dicho, las primitivas debilidades que aún arrastran los pueblos de Sudamérica les impiden ver más allá de los problemas inmediatos. Si estas consideraciones son las que determinan la geopolítica internacional y sus relaciones, sospechosamente podemos decir que muchas naciones cuentan con solo el principio de soberanía e independencia que emanan de las cartas de las Naciones Unidas, pero que no se corresponden con los ubicuos principios que han redefinido las relaciones de poder y de dominación entre países, gracias a las influencias de las grandes corporaciones con el uso de las tecnologías. Los principios de autodeterminación y autonomía de los pueblos se examinan indiferentemente. De igual forma, los confusos marcos regulatorios del uso de las tecnologías ponen en riesgo el crecimiento armónico y las capacidades de intercambio entre países en desarrollo. Se observa entonces cómo monopolio y restricciones son los términos más frecuentes con que tienen que enfrentarse las naciones que tan solo desean acceder al uso de las tecnologías y con dificultades de poder producirlas. Según el mismo Juliet, en los países europeos se encuentran enfrentados en una realidad que los aleja al resto de los centros de producción de conocimiento y tecnología. Mosca. Estamos hablando de los países europeos. Estamos hablando de España, Francia, Alemania. Repito, ¿no? Se encuentran enfrentados a una realidad en lo que se aleja el resto de los centros de poder y de que producen conocimiento y tecnología. Por tanto, Europa se apresta a perder su independencia, esto lo dijo en el 2004, y su soberanía. Para evitar que lo anterior ocurra, Juliet manifiesta que deben orientarse al mantenimiento de una base industrial europea fuerte y competitiva a través principalmente del desarrollo de las investigaciones científicas, de la evaluación y de la preservación de los conocimientos, que son los únicos que pueden garantizar la independencia tecnológica, base de una real independencia política. Pero esta es una visión de un neoliberal. Pero es un grito que se hace él. Y entonces, si este fuese un patrón de referencia, ¿cómo gritamos nosotros? ¿O cómo debemos gritar nosotros desde aquí? En consecuencia, si estas limitantes la logran superar, Europa, implicaría un trato soberano y mutuo respeto entre ese continente y las naciones que están en ventajas tecnológicas.
Ante este panorama, entonces deberíamos respondernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las relaciones de respeto y consideración que merecen los pueblos del sur? ¿Estamos preparados para asumir la brecha tecnológica que nos expone a la dependencia de las pérdidas de soberanía? Según Juliet. Ese es el concepto occidental actual, ¿no? Según él, ¿no? Según él. ¿Estamos destinados a permanecer en esta condición perpetua de ser naciones fantasmas? O quizás existe una vía que permita a nuestros pueblos retomar en las condiciones de independencia e interdependencia contratos justos y derechos soberanos, permitiendo superar en lo inmediato sus profundas desigualdades, considerando para ello los avances tecnológicos. Estas son algunas de las inquietudes que deben ser tomadas en cuanto a la hora de analizar temas tan importantes como desarrollo endógeno, innovación, investigación pertinente y de calidad, democratización del conocimiento, transferencia tecnológica, comunicación e intercambio eficiente, por citar algunos. En tal sentido, el presente análisis solo pretende acercarnos a la condición que limita, a las condiciones que limitan nuestro crecimiento, pero más importante aún son las iniciativas que deben ser asumidas por quienes tienen el reto de avanzar en la búsqueda del conocimiento pertinente y de nuevas propuestas tecnológicas que vayan en la ruta de atender en lo inmediato las ingentes necesidades regionales, como también los más recientes avances de las ciencias. Por tanto, nuestro deber es enfrentar a los patrones de desarrollo impuestos por el mercado, mirando hacia nuevos modelos de intercambio científico que deben aparecer para garantizar el equilibrio investigativo en el mundo y en especial en nuestra región. Factores limitantes del acceso y el desarrollo tecnológico. Muchos factores pueden ser considerados a la hora de identificar las actuales circunstancias en que se encuentra Latinoamérica, partiendo del hecho histórico, como lo plantea Darcy Ribeiro, los cuales se enfrentan a modelos de desarrollo industrial y a los referidos a los patrones de atraso. Encontramos elementos sustanciales que eternizan nuestra capacidad de cambio y amplían la brecha entre quienes producen conocimiento y quienes solo usan tal conocimiento en la medida que puedan ser costeados. Un elemento fundamentalmente histórico contemporáneo en la región se enmarca en las relaciones de poder entre quienes lo controlan y en los entornos sociopolíticos y económicos de nuestros países. Hasta fechas recientes, el concepto de soberanía pasaba por identificar una nación la cual estaba conformada por su espacio físico, por sus habitantes y las reglas o leyes que norman las interacciones entre quienes allí conviven. Si lo anterior fuese cierto, entonces llama la atención hechos tales como espionaje masivo, filtraje de información, boicot, sabotaje, instigación y hasta infiltración a estados que se suponen soberanos. Este enfoque se ha venido complicando en la medida que, parafraseando a Chomsky, se instalan los principios de saqueo y explotación en el globo terráqueo y particularmente en Latinoamérica. Por ejemplo, cada guerra en términos de miseria, instigados por países intervencionistas, solo conllevan a mayor miseria, disminuyendo la capacidad de recuperación de las naciones en conflicto y mermando sus posibilidades de organización. Cada conflicto en términos o en territorios vulnerables, también conocidos como tercermundistas, desde entonces no solamente garantizaban futuros suministros, que dije hace rato, ¿no? Suministros a las economías más grandes del mundo, sino también permitían ensayar y poner a tono todos los desarrollos tecnológicos y cognitivos de los sectores castrenses. Es decir, había que experimentar con nosotros sus bombas, sus láseres, que a su vez se transferían a la sociedad civil gracias a las diferentes formas de comercialización en las grandes corporaciones. Y a nosotros nos vendían la chatarra. Más recientemente se observan formas sublimes de exclusión y aislamiento científico-tecnológico que intentan extraer los modelos de dominación
que intentan extender los modelos de dominación y garantizar la condición de usuario que tenemos en Latinoamérica. Entre las formas más simples de alejarnos de nuestras capacidades de producción regional, de ideas y conocimiento, y por tanto de tecnología, encontramos la fuga de talento. Esto es ya bien sabido, ¿no? Pero hay que citarlo porque es un caso. Esto se entiende como la manera de extraer individuos que potencialmente producirían ideas en diferentes campos investigativos y terminan realizando estudios en naciones desarrolladas. La fuga de estos talentos merma la capacidad de encontrar soluciones en sus países de origen. Por otro lado, muchos de estos talentos desconocen el objetivo final de sus investigaciones en los países donde fueron reclutados. Yo viví eso personalmente. Yo terminé haciendo una tesis y nunca me dijeron para qué era esa tesis y cuál era su uso final. De hecho, no tengo derecho sobre esa investigación. La oferta es realmente tentadora. Salarios atractivos, laboratorios y ambiente de trabajo de impecables condiciones, acceso a centros de conocimiento y documentación, vivienda, vehículo, entre algunos. Difícilmente se puede competir ante esta propuesta. Otro factor que genera limitaciones, lo observamos según Galeano y Stiglitz, es todo el nivel de proteccionismo, licenciamiento y de derechos de uso, lo cual se traduce en desventaja en la producción de conocimiento, convirtiéndonos en simples usuarios. El bloqueo no solamente está entre quienes proponen nuevas ideas, sino también entre quienes evitan la posibilidad de que se produzcan esas nuevas ideas. Esta manera de restringir la inventiva justificaría las importantes inversiones que se realizan en laboratorios y centros de investigación, preferiblemente en las corporaciones y universidades, que son capaces de ocultar los resultados y descubrimientos si éstas van en detrimento de los intereses financieros. Pero peor aún, estas formas de cercar el conocimiento impiden la generación de derivaciones sobre las investigaciones ya realizadas. Existen casos que tratan sobre esto. Por ejemplo, Brasil, hace algún tiempo, con la producción de fármacos retrovirales que ayudan a pacientes que han contraído el HIV, se enfrentó a las multinacionales del sector que se quejaban por su ilegal elaboración en nombre del mercado. Los secretos de Estado es el otro, y de defensa nacional, se presentan como una variante del caso anteriormente expuesto, pero con un matiz más interesante. Como una especie de conjura medieval, el conocimiento forma parte de un espectro al que acceden los notables, poniendo en riesgo las posibilidades de superación y crecimiento de quienes lo requieren. Ocasionalmente estos secretos vienen acompañados de experimentos con humanos, ambientes, animales, ríos y océanos, en fin, con lo que les permitan llegar a algún resultado deseado sin importar el medio y las consecuencias. Por otro lado, los gastos en el área de seguridad de Estado, según Chomsky, tienen que ver con elementos que conducen al papel que éste cumple. Por ejemplo, cito y abro comillas, lo más importante es el rol del sector estatal de la economía y a menudo debajo del disfraz de la defensa. Sus medidas han desarrollado un rol prominente en el desarrollo tecnológico e industrial desde la revolución industrial. El sistema industrial más complejo en el siglo pasado fue el de los ferrocarriles y eso estaba muy por encima de las capacidades del capital privado y fue en Estados Unidos, según Chomsky, manejado por el ejército, que es estatal y por tanto no está inhibido de las preocupaciones del costo y riesgo, que pueden ser transferidas al público bajo el pretexto de la seguridad. Asimismo, Chomsky dice, la defensa daba una cobertura para la creación de una economía de alta tecnología moderna, incluyendo las computadoras, las telecomunicaciones, el láser, el internet, etc. Ahora se habla de las nanotecnologías y las neuroingenierías y de otras fronteras novedosas. Los historiadores económicos han señalado que los problemas técnicos de la carrera armamentista naval hace un siglo eran comparables con lo que tienen los fabricantes de vehículos espaciales hoy, y el enorme impacto sobre la economía civil podría ser duplicado, porque eso se le pecha a los taxes, es decir, siguen siendo fondos públicos. Genera una investigación para que grandes corporaciones obtengan las ganancias. Y ahora
aumentado por los proyectos de militarización espacial de los Estados Unidos. Por lo que se puede interpretar la profunda asimetría entre quienes conducen sus desarrollos tecnológicos y quienes solo intentan sostener sus débiles economías en Latinoamérica, por ejemplo. Finalmente, el acceso al conocimiento viene acompañado de costos y mantenimiento que dificultan el uso del mismo. Cuando debe realizarse esta inversión, coloca a los países en desarrollo en una situación crítica para atender otras necesidades que pueden ser vitales. Estos costos obviamente drenan ingentes recursos y desvían las importantes necesidades en la región que en algunos casos se consideran trascendentes, tales como salud, alimento y transporte. Los costos asociados a estas inversiones en los países latinos compiten con los enormes gastos en el área militar y en lo relativo con los confusos formulismos de la economía, la cual priva sobre las prioridades humanas. Conocimiento y tecnología como elementos de dominación. A la luz de los eventos que ocurren con las incontables crisis que impactan impunemente en los pueblos en desarrollo, estos pueblos tratan continuamente de sobrevivir a las cruentas realidades que los acompañan. Atender y resolver problemas domésticos actualmente pasa por visualizar ideas creativas, pero seguidas de un fuerte apoyo tecnológico. Estos pueblos que se asisten de las tecnologías para mitigar sus necesidades no han terminado de responder a estas cuando ya deben enfrentar nuevas dificultades. Padecen irónicamente de una especie de círculo vicioso de soluciones inconclusas, donde los costos para adquirir tecnología los aleja de sus metas de atención social. Entonces, es como tratar de saltar una baranda y que en una competencia olímpica, pero en el filo de la baranda tienes púa. Es decir, siempre vas a tener algo que resolver. Por considerar una visión sobre lo antes puesto, Dittrich indica que hemos sido influenciados en nuestros propios circuitos científicos tecnológicos de lo que fuera la elaboración doctrinal del manifiesto de autonomía para la ciencia con respecto a la sociedad gracias a este caballero, a Vannevar Bush. Para quien no lo sepa, Vannevar Bush fue el científico norteamericano, director de esa oficina y prácticamente jugó el papel vital en el proyecto Manhattan para la creación de la primera bomba atómica. Estamos hablando de finales de los 40. En consecuencia, muchas de las definiciones se asuman acríticamente, subrayando el modelo lineal de desarrollo y una concepción esencialista y triunfalista de la ciencia y la tecnología. Ambas cuestiones no dependen de un mandato aislado, sino que se inscriben en una trama ideológica que para los economistas de la nueva derecha, que es más derecha que la derecha, que desemboca en la conocida teoría del derrame. El bienestar nacional depende de la financiación de las ciencias básicas y el desarrollo sin interferencia de las tecnologías, así como la necesidad de mantener la autonomía de la ciencia para que el modelo funcione. Es decir, haga ciencia no importa lo que ocurra. El crecimiento económico y el progreso social vienen por defecto. Por tanto, en la mayoría de los casos, según Dittrich, el resultado en nuestros países latinos fue más que lamentable. La impronta ideológica de esa noción de autonomía reclamada por el señor Bush hizo que la ciencia y la tecnología dejaran de actuar como agentes niveladores, como en otras ocasiones había sucedido con innovaciones tales como la radio o los antibióticos, sino que buena parte de los programas de investigación y desarrollo tendieron a hacer a los ricos mucho más ricos y a los pobres mucho más pobres, acentuando la desigualdad en la distribución de riqueza entre clases sociales y naciones. También se ha observado cómo las tecnologías se han convertido en verdaderos caballos de Troya. Naciones que desean salir del atraso adquieren productos ingenuamente o bajo ofertas engañosas, sin conocer exactamente todas las implicaciones y derivaciones que tienen estos productos. La tecnología, dependiendo de su uso, no solamente enajena, sino también es capaz de filtrar información desde otras latitudes para ser utilizada en la creación de mercados
o hasta para atacar a gobiernos soberanos. La competitividad en el mundo tecnológico en sí misma está convertida en una especie de caja de penetración y espionaje, cabalgando sobre la desgracia de los pueblos en desarrollo. Entonces hasta aquí, la cosa como que estamos en la esquina, pues nos están golpeando. Es decir, no tenemos salida aparente. Principios para el desarrollo sustentable o compitiendo por la soberanía. Entonces, vamos a ver pues, qué podemos hacer. Idealmente hablando, los principios para el desarrollo científico de la región deben estar marcados sobre los conceptos básicos de solidaridad, colaboración, cooperación, independencia y autonomía, así como de integración y liderazgo regional. Esto no se parece, estos no son los lemas de Chevron, estos no son los lemas de General Electric, pero si nosotros, y estos son lemas inclusive muy difíciles de atenuar para el desarrollo tecnológico y científico en nuestra región. Es decir, ¿cómo es eso que yo descubro algo y lo comparto? Igualmente, el ser humano debe estar en el centro de todas las iniciativas, y eso no es justamente hacia donde apunta el mercado. Es decir, el ser humano es importante mientras compre, ese es otro problema. Los economistas deben recibir los ecosistemas, disculpen, deben recibir el menor impacto posible y el uso racional de los recursos deben ser una prioridad. Estos principios compiten en serias desventajas con los objetivos implícitos en el mundo globalizado y corporativo. El crecimiento de las economías, tales como las transnacionales proponen, no parecen respetar los criterios básicos de desarrollo humano y empuja todo el sector que produce ciencia y tecnología a asumir un rol de depredadores. Esta condición subyace sin que logremos percatarnos y nos hace cómplices inconscientes a nosotros. Y defendemos a Chevron, y defendemos a Repsol, y por qué se van. Y fíjense lo que está ocurriendo en Ecuador con la demanda que se están tramando. La lucha se centra entonces en establecer las ventajas de producir y usar las tecnologías en el marco del respeto mutuo, con una visión de que las tecnologías emergen de preceptos éticamente aceptados y honestamente predefinidos. Nuevas relaciones de intercambio tecnológico. No lo voy a cansar, aquí termino. El papel de los países en vía de desarrollo ante el profundo avance tecnológico es el de jugar un rol más entusiasta y proactivo en la solución de sus problemas locales. Estas soluciones deben garantizar la mejora de las capacidades productivas de bienes y servicios de estos países respetando el medio ambiente. La tecnología se convertiría en una palanca fundamental para impulsar estas iniciativas. Esto implicaría realizar inversiones en áreas estratégicas donde se tengan ventajas y prioridades. Las alianzas, es decir, no es el pez que se come al otro, y el desarrollo compartido de tecnología entre los países emergentes producirían resultados importantes para el beneficio de estas comunidades y permitiría mostrar el lado más humano de los resultados de las investigaciones científicas. Y así evitaríamos la duplicidad de esfuerzo, de carga, de inversión de proyectos que a lo mejor no concluyen porque les faltó apoyo. Estas formas de organización para el desarrollo del conocimiento deben apuntar a la conformación de grupos de trabajo de alto nivel y a la estrategia de trabajo que logren obtener resultados tangibles en tiempos definidos. Finalmente, las nuevas relaciones de intercambio tecnológico también deben pasar, tal como plantea Stiglitz, por el equilibrio entre los países desarrollados y los países no desarrollados, en cuanto al comercio y a la transferencia tecnológica, de tecnología en este caso, evitando que todo incida enormemente sobre los presupuestos de los países pobres y corrigiendo las desigualdades entre ellos, con la premisa del respeto mutuo entre las naciones. Muchas gracias. Fíjense, antes de terminar, traje un trabajo que imprimí, que se conoce con el nombre de Soberanía y Tecnología, y
se los puedo hacer llegar. De todas maneras, en resumidas cuentas, me emocionó mucho. Esto lo imprimí en el 2012, en una oportunidad previa a este evento, que fue en el Teatro Caracas, y habla de un acuerdo que firmó Brasil para construir 2 reactores de investigación avanzada en la integración latinoamericana y posiciona a la Argentina en el complejo mercado mundial de radioisótopos. Hacia esto es que nosotros tenemos que apuntar. Son el tipo de cosas. Entonces son relaciones que pasan por el hecho de ver una corporación instigando y haciendo dinero por 2 países que están tratando de buscar una solución en términos de salud conjunta y donde se compartan ese tipo de resultados. Bueno, espero que esto haya sido útil. Esas son las fuentes que he estado citando. Y si desean, yo les puedo hacer llegar copia del paper, de la ponencia, así como de la presentación. De todas maneras, eso va a estar publicado en nuestra página. Y entonces que sea Omar quien tome el control del avión.